reflexión de hoy. As believers in Messiah Yeshua, Como creyentes en el Mesías Yeshua, somos llamados discípulos. Otra palabra para entender ese término discípulo es simplemente estudiante. Significa alguien que aprende. Y necesitamos entrenarnos sobre cómo estudiar la palabra de Dios para leerla de manera más efectiva. Por lo tanto, cuando tomamos un pasaje de las Escrituras y lo leemos, hay cosas a las que deberíamos estar atentos, cosas del ámbito literario que la palabra de Dios utiliza para comunicarnos una revelación espiritual, las verdades de Dios. Uno de nuestros objetivos como ministerio es ayudarles a aprender cómo entender correctamente la palabra de Dios y las pistas que la palabra de Dios claramente nos ofrece para comprenderla correctamente. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo número 2. Comenzamos nuestro estudio de los Salmos la semana pasada, y les mencioné que una característica importante de la poesía hebrea, y los Salmos son, en efecto, poesía hebrea, una característica importante es el paralelismo. Les adelanté que en este segundo salmo veríamos muchos ejemplos de lo que quiero decir con paralelismo. Es cuando reconocemos esta característica, cuando entendemos cómo usarla, que la lectura de la palabra de Dios será mucho más efectiva. Seremos capaces de extraer más significado de nuestro estudio, de nuestra interacción con el texto. Lean conmigo, por favor, el Salmo número 2, y vamos a ver que este es un salmo mesiánico, lo que significa simplemente que este salmo revela una gran cantidad de verdad acerca del Mesías. Una situación que veremos de inmediato es que el mundo estará en contra del Mesías. Él habla sobre su primera venida, pero también hay un énfasis en el Mesías siendo establecido como rey sobre este mundo. Y lo que habrá será, presta atención, lo que habrá será una fuerte resistencia a su reinado, de la misma manera que hubo mucha resistencia cuando vino por primera vez como ese humilde hombre, aquel que vino montado sobre un asno, un siervo sufriente, uno que bendijo a la gente, ministró a la gente, amó a la gente, pero que, sin embargo, fue rechazado. Y eso no debería sorprendernos porque aquellos que pertenecen al mundo siempre rechazarán la verdad espiritual, porque la verdad espiritual está relacionada con el reino. Ellos están conectados a este mundo, pero los verdaderos discípulos estamos conectados con el reino. Este salmo destruye la idea de que la congregación de los redimidos, es decir, la iglesia, tendrá éxito en establecer la justicia, la rectitud y la paz en el mundo. Aquellos que enseñan que antes de que el Mesías regrese, la iglesia triunfará en llevar al mundo a la fe, están enseñando una falsa doctrina. No. Cuando el Mesías regrese, el mundo estará fuertemente en su contra, totalmente hostil a su verdad, a su presencia y a sus propósitos. Comencemos con el Salmo número 2, desde el versículo 1. Es muy fácil de detectar el paralelismo. Verso 1. ¿Por qué se amotinan o se enfurecen los gentiles? Bien, tenemos que prestar atención al orden de las palabras. Vemos una frase y no intentaré leerles mucho en hebreo, pero noten que dice Lama Rakshu Goyim. La palabra Rakshu está en pasado y toda la frase es una pregunta. De hecho, la palabra Lama significa ¿por qué? La mayoría de las traducciones colocan a continuación de Lama se amotinan.
Es un término de emoción y ciertamente aquí tenemos una palabra que habla de alguien que se deja llevar extremadamente por sus emociones. Esto tiene que ver con algo que llega al corazón del asunto, un asunto que es muy sensible. Y las naciones no quieren el tema del cual se trata este salmo. Este salmo habla sobre el Mesías siendo ungido como rey en este mundo. Si el Mesías fuera solo rey en los cielos y hubiera una separación, entonces la gente no se preocuparía por eso. Piensen en la pregunta que hizo Poncio Pilato. ¿Es tu reino de este mundo? Si el Mesías hubiese dicho, no, es un reino que no tiene nada que ver con este mundo. Voy a llevarme a mi gente de este mundo y simplemente los dejaré a ustedes en paz. A Pilato no le importaría. Pero es un reino que produce un gran cambio en este mundo. Es un reino que transforma al mundo, y lo veremos. Por lo tanto, los gentiles, y una de las formas como podemos interpretar este término, es como aquellas personas que no tienen su esperanza en un pacto, que no tienen una relación de pacto con Dios. Entonces, los gentiles se amotinarán. Dice, ¿por qué se amotinan los gentiles? Y la siguiente palabra es la palabra leum, pero está en plural, leumim, que significa naciones. A veces la palabra goyim puede significar naciones, y es paralela, es decir, aquí vemos una relación entre gentiles y naciones. Algunas traducciones dirán naciones y pueblos, lo cual también funciona. Lo importante es notar la estrecha relación que hay. Es un sinónimo. Tenemos el término leum y el término goy, que significan más o menos lo mismo. Son sinónimos. Pero noten lo que dice acerca de las naciones o los pueblos. Ellos, y la siguiente palabra, ligú, es una palabra que habla de una profunda meditación, lo que significa que este es un asunto delicado. Ya lo vimos. Y por lo tanto, le están dando una gran reflexión. Lo están considerando, están meditando en ello. Pero la última palabra es rik, que significa vacío, vano o inútil. Esta oposición, y esto es lo que hace la Escritura, presagia la oposición contra el Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo. Entonces, ¿por qué se amotinan los gentiles o las naciones? ¿Y por qué los pueblos? ¿Por qué meditan? Y sus meditaciones son rik, son vacías. Es decir, que todos estos sentimientos, todos estos pensamientos llegarán a nada. Pasemos ahora al verso 2. Yityatzvu malhei eretz, que significa y tomarán posición. Ellos tomarán una posición. ¿Quién es el sujeto? Sigamos leyendo. Malhei eretz, los reyes de la tierra. Ellos tomarán posición. Y luego tenemos otro paralelismo donde dice Vei Rosnim. ¿Qué significa Rosnim? Significa los nobles. Vemos este paralelismo entre los reyes de la tierra y los nobles. Bien, los reyes de la tierra tomarán posición. Y, por lo tanto, los nobles, ¿qué harán? Dice, y ellos, la mayoría de las Biblias dirán, tomaron consejo unidos. Pero la palabra para tomar consejo tiene como raíz la palabra yasod, que significa echar un fundamento. Así que ellos tomaron posición, establecieron un fundamento en contra. ¿Por qué digo en contra? Toda esta acción, regresemos al inicio. Cuando te fijas en los sujetos, encontrarás que están enfurecidos, que están meditando, pero su meditación no tendrá propósito. Están tomando una posición, están estableciendo un fundamento, y toda esta acción que realizan las naciones, los pueblos, los reyes y los gobernantes o nobles, todo lo que están haciendo va en contra de, y de nuevo un paralelismo, en contra del Señor, o literalmente dice al Hashem, lo que significa con respecto al Señor.
Pero el contexto nos indica que sí, están haciendo esto en relación con el plan de Dios. Pero el contexto nos dice, y es por eso que la mayoría de las Biblias lo traduce correctamente como en contra, que sus acciones con respecto al Señor van en contra del Señor, y también dice, y con respecto o en contra de su Mesías, de su ungido. Insisto, el paralelismo nos muestra elementos que son equivalentes. Por ejemplo, Goyim, naciones o gentiles, es paralelo a gentes o pueblos. También vemos que ese amotinarse está relacionado en paralelo con meditar en algo. Luego, reyes de la tierra es paralelo a nobles. Y tomar una posición es paralelo a establecer un fundamento unidos o trabajar juntos para oponerse a algo. Y lo más importante aquí es que al final del versículo 2 tenemos la frase al Hashem ve'al Mishijo. ¿Qué significa esto? Hay un paralelismo entre el Señor, Yud-Hei Vav-Hei, y su Mesías. De la misma manera en que vemos igualdad entre naciones y pueblos, o entre reyes de la tierra y nobles, vemos el paralelismo de igualdad entre el Señor y su ungido, su Mesías. Este hecho, cuando observamos los indicadores del texto, nos presenta una relación, una igualdad, una unidad, una semejanza entre el Señor y su Mesías. Pasemos ahora al versículo 3. Aquí veremos que los reyes de la tierra, de quienes hablamos en el versículo anterior, y también estos nobles, noten que están hablando y qué están diciendo, verso 3, rompamos sus ataduras y arrojemos, lancemos lejos de nosotros sus cuerdas. Está hablando de aquellos que están bajo la autoridad de estos líderes. ¿Y qué van a hacer? Bueno, vemos una similitud, ¿no es así? Otro paralelismo cuando habla de ataduras y cuerdas. Son cosas que atan a las personas. Lo que encontramos aquí es que estos líderes, lo que el texto está insinuando, es que ellos van a soltar, van a liberar a aquellos que están bajo su autoridad. Y van a actuar, se comportarán en contra del propósito de Dios. Todo lo que esto hace es mostrarnos un conflicto futuro contra el propósito de Dios, el propósito del Señor con su ungido. ¿Y hacia dónde conduce este salmo? Hacia su establecimiento como rey de este mundo, cuando tome su trono y su reino empiece a entrar en vigor. Él es el Rey de Reyes y siempre lo ha sido, pero veremos una gran diferencia en cuanto a cómo será este mundo en el futuro. Hoy en día es un mundo de tinieblas, es un mundo contaminado por el pecado. Cuando evaluamos a los jueces y gobiernos, vemos gran injusticia, corrupción, guerras y sufrimiento. Vemos que este mundo está bajo maldición. Pero cuando el Mesías comience a gobernar, cuando tome su trono como rey sobre toda la tierra, ocurrirá un notable cambio. Aprendimos en nuestro estudio de Isaías en el capítulo 9 que Él establecerá un reino eterno con justicia y rectitud para todos, un reino sobre el cual Él gobernará. Su gobierno estará sobre sus hombros, pero estos líderes se oponen reciamente a eso. Toman consejo, conspiran y desatan todos sus recursos para levantarse contra el propósito de Dios. Esto nos dice que el mundo no será llevado a la obediencia a la voluntad de Dios
por el supuesto éxito de la congregación de los redimidos o la iglesia. Miren ahora el versículo 4. Dice así: Yoshev Beshemaim Yishhak, que significa el que se sienta en los cielos. ¿Y quién es ese que se sienta en los cielos? Lo vamos a ver enfáticamente. Solo hay una respuesta, y el texto nos la dice. Pero leamos el versículo. El que se sienta en los cielos reirá. Él no ve nada de esto como una amenaza, como alguna gran batalla importante que él deba enfrentar. Lo resolverá simplemente hablando. De hecho, sabemos por el libro de Apocalipsis que cuando el Mesías regrese por segunda vez, no hablo de nuestra esperanza bendita el rapto, sino de su segunda venida a la tierra. Él hablará y habla de la espada de su boca. Él simplemente hablará y los enemigos serán derrotados. Es algo fácil para él. Por esto sabemos que el que se sienta en los cielos reirá. ¿Y qué es paralelo en este versículo 4 con Yoshev Beshemaim? Solo hay una respuesta. Lo que es paralelo es Adonai. Esa es la palabra que tenemos aquí hablando acerca del Señor. ¿Y qué es paralelo con la frase Yishhak, que significa reirá? Pues la siguiente frase, Yil'ag Lamo, él los burlará. Eso es lo que significa esta palabra. Nos dice simplemente que para Dios, todas sus acciones, todas sus preparaciones, toda su fuerza, todos sus recursos, Dios actuará, y de la misma manera en que un león puede jugar con un ratón, así también el Dios de toda la creación simplemente se burlará de aquellos que están en su contra. Ellos no representan una amenaza legítima. Por eso es tan triste, y nos estamos adelantando un poco, pero cuando miramos el final del reino milenial, cuando Satanás sea liberado y vaya derecho a lo que siempre hace, mentir y engañar, cuando salga a los 4 confines de la tierra, a todas direcciones, a todo lugar, y hable con aquellos que están en el reino milenial, principalmente con aquellos que nazcan durante ese milenio, les dirá: vengan conmigo, no tenemos que aceptar este reino de justicia y rectitud, no tenemos que someternos a su autoridad, podemos derrotarlo. Y Dios se reirá de semejante pensamiento, porque cuando vemos este texto, ¿qué sucede? Ni siquiera habrá una gran batalla, no habrá un conflicto significativo, en el que Dios a duras penas logre conseguir una victoria al final. No, Dios simplemente dará una orden. Fuego bajará del cielo y los consumirá al instante. No habrá una batalla real. Dios no puede ser combatido. Dios simplemente habla y el oponente, su enemigo, deja de existir. Deja de existir aquí, pero enfrentará el juicio por la eternidad. Pasemos ahora al versículo 5. Entonces, les hablará a ellos en su ira. Descubrimos aquí que Dios está airado contra aquellos que quieren frustrar sus propósitos, aquellos que se oponen a Yeshua, a que Él sea recibido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 5. Entonces les hablará a ellos en su ira y con su furor. Es una palabra diferente para ira, puede ser furor o cólera, dependiendo de tu versión de la Biblia. ¿Y qué sucederá? Él los aterrorizará, los perturbará, y ellos tendrán miedo. Esta palabra en hebreo moderno se usa generalmente para asustar a alguien, sorprendiéndolo. Y esto es importante, porque cuando Dios actúe, cuando Dios diga basta, y su ira se convierta en acciones, el mundo se sorprenderá.
ellos dudan de él. Se burlan de aquellos que creen en un Dios que establecerá un reino aquí en la tierra. Y es tan lamentable hoy día que un porcentaje creciente, quizá la mayoría de los que dicen ser discípulos de Cristo, no creen que el Mesías establecerá un reino en este mundo. Quieren espiritualizar los textos bíblicos. Quieren convertir todo en un simbolismo, como si significara otra cosa. Y quiero advertirles algo que ya he dicho antes. Cuando usas esa metodología para interpretar las Escrituras, puedes hacer que la Biblia diga prácticamente cualquier cosa, porque te conviertes en la única autoridad de cómo debe ser entendida simbólicamente. ¿Qué significa la implicación espiritual de esto? ¿Cuál es Y la gente habla de tener una perspectiva cristocéntrica para interpretar las Escrituras, lo cual suena genial, pero por lo general, lo que realmente significa ese término de perspectiva cristocéntrica para interpretar las Escrituras es rechazamos la literalidad de la palabra de Dios para poder torcer la Escritura y hacer que respalde nuestras doctrinas, que literalmente la palabra de Dios no confirma, ni menciona, ni proclama. Dios dice aquí que les hablará con su ira y con su furor los aterrorizará, los asustará, los perturbará de sus propósitos y sus objetivos. ¿Y cómo lo hará? Miren el versículo 6. Recuerden, les dije que este salmo habla de tomar el trono. Se trata de poner a un rey en el poder, establecerlo en el trono. Es una coronación. Y por eso leemos en el versículo 6, Veani Nasachti Malki, lo que significa, y yo, y no hay debate aquí. El que está hablando es Dios el Padre. Y él dice, yo, y está en pasado, lo que puede significar en su totalidad, de manera absoluta y completa, Dios hará algo. Y usa una palabra relacionada con derramar. Muchas veces cuando un rey era puesto en el poder, recuerden, David dijo, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Saúl había sido ungido. Al rey se le derramaba aceite sobre su cabeza y era esa la unción que hacía que fuera reconocido como rey. Esta misma palabra es la que se usa aquí. Dice, y yo, este es Dios el Padre, he ungido, he derramado mi unción sobre ¿quién? Sobre mi rey, sobre Sión, sobre mi monte santo. Y de nuevo, aquellos que niegan un reino milenial quieren decir, bueno, esta unción es espiritual, es simbólica, no será realizada en Sión. Lo cierto es que Sión es un sinónimo de Jerusalén, pero de la Jerusalén redimida, una Jerusalén de reino, cuando el Mesías gobierne. Así que Jerusalén se llama así hoy en día, pero cuando la redención haya sido establecida en su plenitud y el Mesías sea ungido como rey, Jerusalén será conocida como Sión. Sión tiene que ver con marcar algo para la excelencia de Dios. Y el problema es que muchos quieren decir, oh, Sión es el cielo. No tiene nada que ver con la tierra, ni con la ciudad literal de Jerusalén. Pero aquí dice, mi monte santo. Ese es el monte del templo. Pero de nuevo la gente quiere negarlo y decir, no, este es el cielo, simbólicamente. Todo eso distorsiona la revelación del texto. Versículo 7. Asapará el Hok. Hok es una ley, un estatuto. Lo que debemos ver aquí es que Dios está proclamando, Él dice, voy a decir,
Y la implicación es, voy a proclamar una ley. ¿Y cuál será esta ley? Leamos. Hashem Amar Elai. El Señor me ha dicho. ¿A quién le ha dicho? Bueno, aquí esto cambia porque esta frase se refiere al Mesías. Porque el Señor me ha dicho, vení atá. Mi hijo eres tú. Esto queda bastante claro. Aquí vemos a Dios hablar y Dios está ungiendo a su hijo. Y este hijo es el Rey de Reyes. Él es el ungido, el Mesías. Y dice, y yo, hoy, Hayom, yo en este día te he engendrado. Esta palabra engendrado es una palabra en la forma yalad, que significa dar a luz. Y el punto es que este nacimiento no es concepción. Esta palabra para dar a luz tiene que ver con la manifestación. Primero se dio la concepción mucho antes del nacimiento de un bebé. No fue creado al momento de nacer, sino que allí es cuando el bebé es manifestado. De eso es de lo que se habla aquí. Tenemos que entender correctamente el hebreo. Verán, el Mesías es eterno. Él existe antes de todas las cosas. De hecho, nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Él es el eterno Hijo de Dios. Pero aquí lo vemos manifestándose en ese día. Y noten el contexto. Es Dios proclamándolo como rey, ungiéndolo, manifestándolo con un propósito. Si volvemos al versículo 5, veremos que dice que es a través de su juicio, de su ira, de su furor. Ahora pasemos al versículo 8. En cuanto a mí, este es Dios hablando, en cuanto a mí, yo te daré los gentiles. Y esto significa las naciones. Como herencia. Y como posesión, los confines de la tierra. Una vez más, otro paralelismo. Tenemos Goyim y Absei Aretz, las naciones y los confines de la tierra. Y luego después tenemos el término para herencia y posesión. Tu herencia, tu posesión. Ahora, ¿qué posees? La herencia. Vemos la similitud nuevamente sinónimos para enseñarnos una verdad bíblica. Y otra vez, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuál es la clave? Una vez más tenemos un verso que habla de la ira de Dios, su juicio. Miren con cuidado el versículo 9. Teroem beishevet barzel. Esta expresión, Teroem, Dios hablando al Mesías, la mayoría de las Biblias la traducen como los quebrantarás con vara de hierro o con cetro de hierro. Pero aquí está el problema. Cuando haces un buen estudio de esa palabra, es la misma raíz de donde obtenemos la palabra maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es todo lo que no es la voluntad de Dios. Tomen nota de eso. Cada vez que encontramos la palabra ra, y aquí está en forma verbal, por lo que no es un sustantivo, sino que habla de hacer el mal. ¿Qué significa? No podemos considerarlo según el concepto de maldad en español. Es decir, Dios dice, te bendeciré o te maldeciré. Bendición, tov, es bueno. Maldición, ra, es malo. Es algo que Dios no desea. Lo que Dios desea es que nadie perezca, sino que todos reciban vida eterna. Esa es su voluntad. Pero eso no significa que todo el mundo se arrepentirá y recibirá vida eterna. Dios no desea castigar a nadie. Esa no es su intención. Dios no crea a una persona y le dice, te he creado, pero no tienes esperanza.
No permitiré que te arrepientas. No permitiré que llegues a la fe. No permitiré que respondas al Evangelio, porque te creé únicamente, solamente con el propósito de juzgarte. Algunas personas interpretan erróneamente lo que dice el libro de Romanos, pero en el libro de Romanos lo que debemos ver es cómo uno se convierte en un vaso de la ira de Dios para manifestar su gloria. No malinterpreten algo fuera de su contexto. Así que, cuando estudiamos aquí, dice que Él va a disciplinar, ese es el contexto. ¿Por qué lo digo? Porque si miran aquí, dice, y tú, básicamente, harás el mal a ellos con vara de hierro, como un vaso de alfarero, un vaso de creación, su creador los tinaxdem. ¿Qué significa? Es una palabra para una explosión. Algunas Biblias pueden decir, los harás pedazos. Significa explotar, hacerlos explotar, hacer que dejen de existir. Y Dios no se deleita en eso. No es algo que Él llame bueno. ¿Es lo correcto? Claro que lo es. Es correcto que Él castigue a los pecadores. Es correcto que sean condenados eternamente. Pero Dios no se deleita en eso, y esa no es su voluntad desde el principio. Él no predestinó a nadie para condenación. Él sabe quién será condenado. Él conoció nuestros pensamientos antes de que fuésemos creados. Pero Dios no predeterminó eso. Él está diciendo aquí que el juicio que está pasando no es algo en lo que Él encuentre placer, pero es lo correcto. Versículo 10. Y ahora, es exactamente lo que dice. Y ahora, reyes, sean sabios, y sean disciplinados, jueces de la tierra. ¿No estarían de acuerdo en que los jueces de la tierra, Shoftei, Aretz y Melachim, son paralelos en el texto? De la misma manera que dice, sean sabios, y se podría decir, sean disciplinados, es una palabra para ser instruidos. Tiene que ver con ser advertido. Entonces dice, ahora es el tiempo. No se rebelen, no tramen, no conspiren, no usen sus recursos contra mí. Él dice, ahora, oh reyes, sean sabios y sean instruidos. Acepten la disciplina, oh jueces de la tierra. Y si uno hace eso, ¿cuál puede ser el resultado? Versículo 11. Ibdu et Hashem be'yir ah, lo que significa adoren o sirvan al Señor con temor. Una persona sabia que ha aceptado la instrucción de Dios adorará al Señor con temor y se regocijará con temblor. Noten que vemos temor y temblor en paralelo uno con otro, de la misma manera que encontramos adorar y regocijarse. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que cuando lo adoramos, lo que la Escritura nos revela es que el resultado de eso es el gozo. Cuando comenzamos a adorar a Dios y a servirle, seremos llenos de gozo de antemano. Por eso, el paralelismo es tan importante y nos ayuda a extraer correctamente del texto lo que Dios nos quiere enseñar. Y a continuación, uno de los versículos más controversiales en todos los salmos, y es el versículo 12. Nashku bar. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra nashika significa besar. Si miran las traducciones rabínicas, ellas dirán Nashku bar, y tomarán el término para besar, que es un acto de adoración, y tomarán la palabra bar, y te dirán, bueno, es un adjetivo que habla de algo puro, que describe algo que es puro o natural. Entonces, en lugar de traducirlo besen al Hijo, que es un acto de obediencia, de honra y sumisión,
lo traducen como adoren en pureza. Pero en ningún lugar vemos que esta palabra nashku se traduzca así. Dice besen al Hijo, y en algunas ocasiones dirán que bar es arameo, y es cierto, es un término que se introdujo en el idioma arameo, pero también tiene un significado hebreo. Quizá hayas oído hablar del bar mitzvah, que significa hijo del pacto. Así que lo que este verso literalmente dice es, besen al Hijo. Y luego, no sea que se enoje. Cuando estudiamos esto, si decimos simplemente, adoren en pureza, no sea que se enoje, y ustedes perezcan en su camino, está mal porque realmente la atención literal está puesta en este hijo. ¿Quién es este bar? Es el Mesías. Así que Él nos está diciendo que si no queremos recibir juicio e ira, si no queremos recibir lo que Dios no quiere que recibamos, y que seamos aniquilados, destrozados en pedazos, debemos rendirle homenaje, besar al Hijo, para que no se enoje, y ustedes, todos ustedes, perezcan. ¿Cómo? En el camino. Porque se encenderá apenas un poco su ira. Es decir, si uno se arrepiente, si uno se vuelve, entonces este juicio pasará rápidamente para tales individuos, porque ellos tendrán la eternidad. Yo diría que este salmo tiene grandes implicaciones para el pueblo judío en los últimos días, porque a pesar de que van a estar en este mundo, en lo que se llama la angustia de Jacob, la tribulación de Jacob, en hebreo, Etzera Gile Yaakov, un tiempo de angustia para Jacob. Ese tiempo de angustia será breve, solo durará un momento, porque al final, Dios traerá salvación para ese remanente en los últimos días. Y luego dice, felices o bienaventurados son todos los que confían, literalmente es la palabra para refugiarse, en Él. Esto es lo interesante. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo importante que es la gramática? Si miramos solo el versículo 12, si decimos, adoren en pureza, no sea que Dios se enoje y ustedes perezcan en el camino porque su ira arde solo por un momento, bienaventurados todos los que hallan refugio en Él. ¿Quién es Él aquí? El problema nace si decimos simplemente adoren en pureza. No, aquel en quien tomamos refugio es el Mesías. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Por eso, el contexto exige que traduzcamos besen al Hijo. Bar se refiere al Mesías. Es un sinónimo de lo que vimos en el versículo 7, donde dice, el Señor me dijo, mi hijo eres tú. Esta es la palabra bení, de ben. Así que tenemos dos palabras, ben y bar, ambas usadas en referencia al Mesías. Vemos que la naturaleza del Salmo 2 es mostrar sinónimos para revelar esta misma referencia. Y cuando notamos el paralelismo de esta referencia, encontramos la enseñanza, la revelación, la conclusión y la interpretación correcta que contiene el texto. Mi esperanza es que, a través de este breve estudio del Salmo 2, aprendamos un poco de teología, afiancemos nuestras doctrinas con perspectivas más correctas y también aprendamos más sobre cómo discernir correctamente la revelación del texto, usando herramientas literarias como el paralelismo, que son claramente distinguibles en los textos. Verán, una de las grandes maravillas de estudiar los salmos es que los salmos nos enseñan mucho, y a medida que avancemos más y más, aprenderán por la práctica reiterada a interpretar correctamente la palabra de Dios.
Cierro con esto. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube.